Marcela, una profesora de matemáticas reconocida internacionalmente por su exigencia y perfeccionismo, llegó a Córdoba, Argentina, con el ceño fruncido y las manos apretadas contra la manga de su saco. Llevaba horas varada en el aeropuerto de Ezeiza por una tormenta que obligó a cancelar todos los vuelos hacia el norte. Su maleta se había perdido en el trayecto. Apenas había dormido. Y para empeorar las cosas, el hotel 5 estrellas, donde debía hospedarse, estaba ocupado debido a un congreso médico. El comité organizador del Simposio Sudamericano de Matemáticas, donde ella daría la conferencia principal, había hecho arreglos de última hora. Una señora del barrio Alberdi, conocida por su hospitalidad, aceptó alojarla. La idea no le agradó a Marcela, pero aceptó solo por no armar un escándalo mayor. Cuando llegó a la casa de Rita, una mujer mayor de piel morena y hablar pausado, se sintió aún más fuera de lugar. Todo en aquel hogar olía a yerba mate, madera vieja y sopa recién servida. Había mantas tejidas a mano en los sillones y cuadros de santos colgaban torcidos en las paredes. Marcela, que vivía rodeada de pizarras electrónicas y estructuras minimalistas, apenas podía creer que pasaría ahí 3 noches. Agradeció con frialdad, subió su valija prestada a la habitación que Rita le ofreció y se encerró a repasar los últimos detalles de su ponencia. Esa noche, en la cena, Rita sirvió guiso de lentejas y pan casero. Nadie habló por varios minutos, hasta que, rompiendo el silencio, la anfitriona dijo: «¿Sabes? Los pliegues de una falda dicen más de una que las palabras». Era una de esas frases que Marcela habría descartado como tonterías folclóricas, pero por cortesía le sonrió, sin entender. Rita sonrió también, sin apuro. Luego le pidió a Marcela que le mostrara el problema que no podía resolver, el que ni sus estudiantes de posgrado en París habían logrado descifrar. Por simple curiosidad, Marcela dibujó la ecuación en una servilleta. Rita miró en silencio unos segundos, tomó un papel cualquiera del cajón de la cocina y con un lápiz sin punta bosquejó una solución. Al principio, Marcela se rió, pero a medida que leía, su ceja se alzó. Lo que tenía delante era una respuesta precisa. «¿Dónde aprendiste eso?», dijo Marcela, aún incrédula. «Ah, hija», dijo Rita levantándose con lentitud. «Las matemáticas siempre estuvieron en casa, solo que a veces se esconden debajo del mantel». Marcela intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar que sus ojos se clavaran en el papel con una mezcla de desconcierto y asombro. La solución que Rita acababa de escribir tenía lógica, tenía belleza. Era de esas respuestas simples pero profundas, como si el problema siempre hubiera esperado ser mirado desde otro ángulo. Marcela, que llevaba años dando clases en universidades europeas, partiendo de axiomas a teorías sin error, sentía que algo se le escapaba. Era como ver una palabra en un idioma desconocido, pero entender su sentido solo con el tono. «¿Vos cómo sabés todo esto?», preguntó al fin con la voz más baja de lo que esperaba. Rita no respondió de inmediato. Se acomodó en la silla, con una mano sobre la servilleta todavía doblada, y miró hacia el vidrio empañado de la ventana. Luego dijo, como si hablara sola: «Hace muchos años podía calcular el tiempo de un beso viendo nomás la sombra del sol en el suelo». Marcela frunció el ceño, entre la risa y la confusión. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco era una frase cualquiera. Había algo en su tono, en cómo sus dedos repasaban una arruga del mantel, que decía más que las palabras. «¿Eso qué significa?». Rita se encogió de hombros, como si no supiera qué tanto contar. Volvió la mirada hacia su invitada, pero no directamente a los ojos.
señaló con la cabeza hacia la calle. Todo lo que aprendí fue esperando en una vereda. Cuando una espera mucho, empieza a contar sombras, a medir los pasos, a ver cómo cambian las cosas con el tiempo. Las matemáticas no están tan lejos de eso. Marcela se quedó en silencio. Esa noche había llegado a esa casa dispuesta a soportar 3 días incómodos. Ahora, en cambio, no podía dejar de pensar en que quizás estaba frente a una historia mucho más grande que una ecuación. Una historia que se había colado entre números, como si cada fórmula escondiera recuerdos. Quizás, pensó, por primera vez en años, no tenía todas las respuestas. Y eso, en lugar de inquietarla, la llenaba de una extraña, casi olvidada curiosidad. Con el paso de los días, mientras compartían el desayuno y los silencios del atardecer en la galería de la casa, Marcela empezó a notar pequeñas cosas que la desconcertaban aún más. Rita, sin decir demasiado, se movía por la cocina como quien sigue una fórmula secreta. Reparó la cafetera con un gancho de pelo y un tornillo que encajó sin medir, como si ya supiera exactamente dónde iba cada parte. Ordenaba los libros de su modesta biblioteca sin usar alfabeto, ni tamaño. Lo hacía según patrones invisibles que, al analizar con más detalle, Marcela descubrió que seguían una secuencia matemática. Primero pensó que era una coincidencia, pero a medida que observaba encontraba más lógica en todo lo que Rita tocaba. Hasta colgaba la ropa en el patio de un modo que aprovechaba la luz del sol sin desperdiciar ni una gota de calor. Marcela no sabía cómo abordar el tema. No quería parecer como esas personas que miran algo con asombro pero sin respeto. Entonces, una mañana, después de ver a Rita explicar a un sobrino cómo doblar un papel para hacer una caja perfecta sin tijeras ni regla, soltó la propuesta como si fuera solo un chiste. «Che, ¿y si venís conmigo a Mendoza al simposio? ¿Podés hacer de traductora cultural?», dijo entre risas suaves. Rita arqueó una ceja, sin saber si reírse o preguntar en serio qué significaba eso. «Digo», continuó Marcela jugando con la taza de café, «¿cómo vas a ver que allá es todo gente muy de laboratorio, poco calle? Quizás les hagas bien vos, con tu estilo». Rita no respondió de inmediato. Se quedó mirando el techo un segundo. «¿Y qué querés que traduzca?» «No sé», dijo Marcela mirándola de reojo. «Pero me gustaría ver cómo se mueven tus respuestas allá, donde nadie espera que una señora del interior les explique cosas. Me intriga cómo reaccionarían». A Rita le pareció extraño, claro, pero aceptó. Al día siguiente preparó su bolso y metió solo 2 vestidos, un cuaderno cosido a mano y una lapicera mordida. Dijo que no le hacía falta nada más. Y así, sin mucho discurso ni despedidas largas, las 2 se fueron a Mendoza. Una con una charla preparada, la otra con una voz que todavía nadie en el mundo académico conocía. La respuesta de Rita fue clara y sin vueltas. Apenas terminó de escuchar la propuesta de Marcela, negó con la cabeza y dijo con tono sereno pero firme: «Yo ya no estoy para andar por ahí corriendo detrás de fórmulas ajenas. Esa etapa ya pasó». Marcela intentó insistir un poco, pero Rita levantó una mano y agregó: «Ya tuve suficientes congresos en mi propia vida como para meterme en los de los demás». No hubo más discusión. Marcela entendió que no era un simple capricho. Había algo detrás de ese rechazo que no terminaba de entender. Así que lo dejó estar, sin insistir. Pero esa misma tarde, mientras limpiaba un viejo armario, Rita tropezó con un baúl de madera que llevaba años sin abrir. Entre fotos descoloridas, pañuelos de otras décadas y cartas ya casi ilegibles, encontró un cuaderno de tapas blandas, lleno de garabatos y fórmulas escritas con birome azul. Los márgenes tenían dibujos pequeños como espirales, nubes, relojes de arena, todo relacionando números con formas y frases que parecían letras de canciones.
Rita se quedó mirando ese cuaderno largo rato, sin moverse. Lo abrió al azar y leyó en voz baja una frase suya de juventud. El tiempo no se mide en horas, sino en esperas. Cerró los ojos. Unas horas después, al final de la tarde, escuchó la puerta del frente abrirse sin ruido. Era su nieta, Lucía, una chica de 12 años, que siempre hablaba de ciencia con una emoción difícil de encontrar en alguien tan joven. Pero esa tarde venía con la mirada baja y los ojos húmedos. Se sentó cerca del televisor sin decir palabra. Rita no preguntó nada enseguida. Le alcanzó un mate con yuyos y se sentó junto a ella. Esperaron unos minutos en silencio. Solo, después, con voz suave, preguntó si algo malo había pasado. Lucía negó primero, pero luego las lágrimas empezaron a caer sin fuerza. Le dijo que se sentía ridícula por contar con los dedos ecuaciones que entendía mejor que nadie en la clase, que sus compañeros se reían y que hasta una profesora la había llamado ratona de laboratorio. Le daba vergüenza ser la mejor en ciencias. Rita la abrazó sin decir nada. Al separarse, sus ojos brillaban de otra manera. Tal vez no era tan tarde. Tal vez aún había fórmulas que valía la pena perseguir. Las valijas para el viaje a Mendoza se llenaron en silencio, aunque por dentro cada quien llevaba un torbellino que no se decía en voz alta. Rita fue metiendo su ropa despacio, como si buscara prolongar el gesto. Solo había aceptado ir bajo una condición muy clara. No subiría a ningún escenario ni participaría activamente. Sería simplemente una observadora ni una palabra más. Lo que realmente la movía no era la posibilidad de revivir viejos tiempos, sino otra cosa más profunda. Quería que Lucía viera ese mundo con sus propios ojos, que sintiera que tenía un lugar en él, que podía ocuparlo con todo lo que era, brillante, joven, negra y sin pedir permiso. Marcela, que supervisaba la logística como quien organiza un experimento, no terminaba de entender esa energía emocional que Rita volcaba sobre su nieta. Para ella, la mayoría de los jóvenes eran parte de un sistema grande y un poco impersonal. Datos, rendimientos, becas, rankings. Pero cuando vio a Lucía alistar su cuaderno con tapa de glitter, guardar una regla torcida y un lápiz mascado, notó que ahí había algo más que entusiasmo. Era como si la chica llevara en la mochila no solo útiles, sino una historia entera que venía de generaciones antes. Durante el viaje en micro, Rita miraba el paisaje por la ventana sin hablar demasiado. A veces apretaba el cuaderno viejo contra el pecho. Otras le hacía preguntas a Lucía como: ¿y vos cómo explicás que haya algo que te guste y te duela al mismo tiempo? Lucía se reía, pero respondía. Marcela las observaba desde el asiento de adelante, entrecerrando los ojos como si intentara analizar una fórmula sin resolver. Ya en Mendoza, al llegar al campus de la Universidad Nacional de Cuyo, fue Lucía quien pidió sacar una foto debajo de una escultura en forma de spiral. Marcela notó, sin necesidad de palabras, que aquella nena no solo tenía talento, sino también un hambre especial por entender, por pertenecer. Rita la miraba con una mezcla de nostalgia y confianza. No le dijo nada grandilocuente, simplemente le dio un apretón en el hombro antes de entrar al auditorio. Y en ese momento, Marcela comprendió al fin que eso que Rita traía no podía medirse con fórmulas. Era otra cosa, un tipo de sabiduría que viene mezclado con vida, amor y resistencia. La llegada al campus en Mendoza fue tranquila, pero apenas pisaron el hall del auditorio principal del simposio, se sintió como si el ambiente se tensara en 1900. El aire. Rita, con su andar pausado y su vestido de flores, no pasó desapercibida.
Algunos asistentes, la mayoría de traje y maletín, la miraron de reojo. Un joven se le acercó para indicarle, con tono amable pero condescendiente, dónde estaban los baños y el área destinada al personal de limpieza. Otro le sonrió y preguntó si vendía tejidos en la feria que se armaba a la par del evento. Rita solo respondió con un «Gracias, señor», y siguió caminando como si nada. Marcela, que presenció todo, sintió una incomodidad sorda, pero no dijo nada en el momento. Lucía, en cambio, apretó los labios. Su abuela no pareció afectada. Es más, ese mismo día se inscribió en todas las actividades abiertas al público, sin decir ni una palabra sobre los comentarios recibidos. Se sentó en primera fila de cada taller, con su cuaderno cosido a mano sobre las piernas, tomando apuntes como si estuviera de vuelta en la secundaria. A las pocas horas ya respondía preguntas. Con palabras simples traía ejemplos extraños, pero eficaces. Hablaba de cómo el agua mide la costa cuando la marea sube, de los patrones que se repiten en los bordes del encaje de bolillos, de cómo no se puede cocinar un pastel sin entender por qué ciertas medidas tienen que ser exactas. La sorpresa fue general. En un taller sobre pensamiento lógico para jóvenes, fue Rita quien explicó con claridad cómo resolver un problema de distribución usando una receta de empanadas. Si 10 personas traen 2 ingredientes cada una, pero nadie puede repetir, ni sal ni harina, ¿cómo armás el relleno perfecto sin que sobre nada? Rieron todos, pero la solución resultó impecable. Lucía, mientras tanto, participaba bajo la guía técnica de Marcela en otro sector, rodeada de adolescentes de Indonesia, Bolivia, Brasil y México. Ensayaban sus presentaciones o resolvían desafíos, y más de una vez, cuando se trababan, era Rita quien se acercaba sonriente para decir algo que no parecía tener relación directa con el problema, pero resolvía todo. De a poco, sin forzar nada, Rita se convirtió en la persona a la que muchos querían escuchar. Y esta vez nadie se confundía sobre quién era. Una tarde, mientras el grupo descansaba bajo los árboles del predio principal del campus, Lucía sacó su celular y sin que nadie lo notara, comenzó a grabar. Rita, sentada en el pasto junto a un pequeño grupo de estudiantes, sostenía un puñado de conchas marinas de colores que alguien había traído como parte de una actividad cultural. Con voz tranquila, casi como si contara un cuento, empezó a explicar conceptos de álgebra básica, creando relaciones entre las formas y tamaños de las conchas, los ritmos repetidos del tambor que sonaba a pocos metros y las secuencias numéricas que nacían de ese patrón. Si 2 conchas grandes valen 1 y una chica vale medio, ¿qué pasa si mezclamos 4 chicas con 2 grandes? Decía mientras movía las piezas en la tela sobre el suelo. Los chicos miraban fascinados, no solo porque comprendían el ejercicio, sino porque sonaba a otra cosa. Era cálido, era claro, y por algún motivo les hacía reír. Lucía subió el video esa misma noche, acompañándolo con un breve texto. Mi abuela no tiene título, pero logró explicar en 5 minutos lo que nadie entendía en clase. Al día siguiente, el video ya tenía miles de reproducciones. Se compartió en foros educativos, cuentas de divulgación científica y páginas culturales. Gente de distintos rincones del país, e incluso de otros países de habla hispana, comentaba sobre el talento particular de esa mujer mayor de San Luis, su forma de enseñar sin pretensión y cómo lograba acercar la lógica a quienes siempre habían sentido que no era para ellos. La reacción no fue positiva para todos. En especial, al doctor Gustavo Ledesma no le hizo mucha gracia. Era profesor emérito, figura importante en el ámbito matemático nacional y viejo rival académico de Marcela. Al ver el video, primero levantó las cejas con una mueca burlona,
pero al quinto comentario, que elogiaba más a Rita que a cualquier conferencista del evento, algo en su expresión cambió. Empezó a aparecer con frecuencia donde ella estuviera, siempre con un cuaderno en la mano, como si tomara notas. A cada explicación suya lanzaba preguntas capciosas, disfrazadas de interés académico, pero con el tono de quien busca desestabilizar. Marcela notó el cambio de inmediato. Esa atención tan dirigida no era curiosidad, era temor. Temor de que el escenario académico, tan hermético, estuviera empezando a abrir una puerta que él siempre había mantenido cerrada. Durante las sesiones internas del simposio, mientras Lucía se preparaba con nervios, pero también con ilusión, surgió un anuncio que nadie esperaba. La organización publicó una actualización en las reglas del torneo juvenil, recordando una cláusula que exigía experiencia previa comprobable en certámenes oficiales. Marcela leyó el documento de inmediato, frunciendo el ceño. A pesar de los logros de Lucía en clase y los reconocimientos informales que había recibido, jamás había participado de una competencia registrada. Y eso era justo lo que ahora la dejaba afuera. La noticia cayó como balde de agua fría. Cuando le comunicaron la decisión, Lucía no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se fue a sentar sola en una esquina del auditorio, repitiendo una y otra vez, como si se hablara a sí misma: «Capaz tienen razón. No es para mí. Esto no es para mí». Cuando Rita logró acercarse, la encontró con los ojos apagados y el mismo gesto resignado que muchas veces había visto en otras chicas de su pueblo. Ese momento en que uno empieza a creer lo que los demás dicen sobre el lugar de cada uno. Marcela intentó mediar, habló con la organización, pero todo fue en vano. Las reglas eran claras, y aunque hubo palabras amables, también sobraron miradas que decían, sin decir: «Esto no es personal, son las normas». Esa noche, después de la cena, Rita salió con su cuaderno bajo el brazo y caminó sola hasta una de las aulas donde se daban las actividades abiertas. Al día siguiente apareció en una de las oficinas avanzadas. Nadie la había llamado, pero tampoco la echaron enseguida. Sentarse ahí fue su forma de decir: «Todavía tengo algo para dar». No pidió competir ni intervenir en las clases formales. Solo ofreció compartir su forma de pensar. «Yo no vine a ganarle a nadie», dijo con una sonrisa tranquila. «Vine a contar cómo resolvía cuentas cuando hacía pasteles en horno de barro para 20 personas con solo 6 moldes». Los participantes, algunos mayores que ella, se quedaron en silencio. Había algo en su manera de hablar que desarmaba cualquier barrera, pero no todos lo tomaron con agrado. Un grupo pequeño, liderado con disimulo por Ledesma, empezó a murmurar que eso no era serio, que así se desvirtuaba el evento. Rita, como siempre, solo escuchó y siguió, porque si no era bienvenida por las reglas, haría que al menos la escucharan por lo que sabía. La noche del evento benéfico, organizado por la Fundación Matemática del Cono Sur, la sala estaba decorada con cuidado. Manteles blancos, luces suaves y presentadores de voz engolada que intentaban dar un aire solemne a lo que en esencia era una cena para recaudar fondos y celebrar la excelencia académica. Rita se sentó al fondo con Lucía, ambas vestidas con ropa sencilla pero limpia, como quien se arregla con lo justo para respetar el momento. Marcela, aunque acostumbrada a esos ambientes, no podía dejar de lanzar miradas nerviosas desde su mesa. Luego del plato principal, uno de los organizadores, un hombre de cabello blanco y sonrisa de protocolo, se acercó al micrófono y, sin avisar previamente, pidió unas palabras a la señora Rita, esa invitada tan singular que nos ha sorprendido durante estos días. Lucía miró a su abuela con ojos grandes.
Rita respiró hondo, se levantó sin apuro, pasó entre las mesas con el mismo paso firme de siempre y subió al pequeño escenario. No buscó robar luces, solo pidió un vaso de agua y empezó a hablar, tranquila como si estuviera en la cocina de su casa. A veces me preguntan por qué sigo enseñando sin títulos ni diplomas, y yo siempre recuerdo las viejas ollas de barro que usábamos en casa, dijo mientras recorría la mirada por la sala. Algunas se rajaban con los años, pero si uno sabía cómo, si les daba tiempo y fuego parejo, todavía podían hervir agua y cocinar para toda una familia. El silencio fue absoluto. Luego continuó con una breve reflexión sobre cómo el conocimiento no siempre aparece vestido de corbata o encerrado en fórmulas exactas, pero que aún así puede alimentar, guiar y sostener. Cuando terminó, hubo un segundo de pausa, como si todos hubieran tardado en reaccionar y luego estallaron los aplausos. Algunos se pusieron de pie, otros simplemente se quedaron sentados, pero con expresión conmovida. Marcela, que hasta entonces había mantenido cierta distancia, no se contuvo. Se levantó, caminó, con pasos firmes, y se acercó al micrófono. Su voz salió un poco temblorosa pero clara. Yo vine a este evento creyendo que sabía mucho sobre matemáticas, pero esta mujer me está enseñando otra cosa, algo que no se mide en fórmulas, valentía, y por primera vez lo dijo sin miedo. Unos días después de la cena, Rita decidió salir a caminar sola por los alrededores del campus, no porque estuviera triste ni enojada, sino porque necesitaba respirar y ordenar tantas emociones que se le habían juntado en el pecho. Caminó unas cuadras y, sin pensarlo demasiado, entró a un hogar de ancianos que estaba cerca del predio donde se hacía el simposio. Le llamó la atención el jardín cuidado, con jazmines floreciendo y una fuente que sonaba bajito, como si murmurara cosas viejas. Al entrar, saludó a una enfermera y preguntó si era posible visitar, aunque sea un ratito. No llevaba flores, ni galletas, solo su cuaderno en la mano y un compás antiguo que había guardado desde su juventud, de esos de metal pesado, con una patita raspada y pintura apenas descascarada. Mientras esperaba, lo abrió y lo cerró con cuidado, sintiendo en el pulso de ese movimiento los ecos de otros tiempos. Fue entonces cuando escuchó una voz suave, con acento extranjero, que dijo su nombre en voz clara. ¿Rita Mendonça? Al voltear, se encontró con una mujer de movimientos elegantes, sentada en una silla de ruedas, pero con la espalda erguida y la mirada firme. Se llamaba Genevieve, y para asombro de Rita, había sido bailarina en el Ballet Nacional de Argentina durante casi 2 décadas. Nos conocimos hace muchos años, dijo la mujer con una sonrisa serena. Éramos alumnas en el mismo internado en Salta. Vos veías fórmulas en los pasos del baile. Yo nunca olvidé eso. Rita se tapó la boca con la mano, emocionada. Recordaba a Genevieve, aunque entonces era solo una niña muy rubia, con medias de lana claras y voz pausada. Se sentó a su lado y de a poco empezaron a recordar juntas. Hablaban del olor de las aulas, de las caminatas al río, y Rita, entre risas, confesó que de joven muchas veces inventaba canciones numéricas para acompañar los ejercicios de calentamiento, como una especie de serenata matemática que nadie más escuchaba. En los ojos de Genevieve había una chispa que Rita no veía desde hacía años, esa mezcla de pasión tranquila y nostalgia activa. Y al verla, sintió que algo adentro suyo se volvía a encender, como si la pasión por enseñar, por compartir, por entender el mundo con otros ojos nunca se hubiera ido, solo estaba esperando volver a ser mirada. A la mañana siguiente, después de su encuentro con Genevieve, Rita regresó al campus con cierto brillo renovado en la mirada.
Aunque ya llevaba varios días participando en actividades y acompañando a Lucía, algo en el ambiente empezaba a cambiar. Había quienes la saludaban con respeto sincero, pero también había miradas que, lejos de la admiración, contenían algo de molestia. Entre esas figuras estaba el doctor Gustavo Ledesma, que desde que Rita comenzó a ser escuchada, no ocultaba su incomodidad. Había dedicado más de 30 años a conferencias, publicaciones y currículums impecables. Ver a una mujer sin estudios formales que conquistaba a los estudiantes con conchas, compases y comparaciones de cocina le revolvía el orgullo. Fue en una charla vespertina, delante de un auditorio completamente lleno, cuando lanzó el ataque. Tomó el micrófono después de una exposición teórica. Miró hacia donde estaba Rita, sentada en la segunda fila, y con un tono disfrazado de cordialidad, propuso una demostración inspirada en el entusiasmo del público por métodos no convencionales. Tal vez nuestra invitada especial quiera ofrecernos una mirada sobre este problema famoso, dijo proyectando una ecuación en la pantalla. Sin respuesta desde hace más de 40 años. Aunque claro, quizá no sea el tipo de suma que se hace con cucharas de madera. Hubo risas nerviosas, algunas por compromiso, otras por el desconcierto. Rita, lejos de molestarse, suspiró. Pidió una pizarra, papel y 3 tizas. No se apuró. Subió al escenario como quien va a preparar pan casero y tras leer la fórmula con calma, empezó a hablar de otra cosa, de patrones en los bordes de manteles, de cómo una curvatura repetida guarda dentro de sí una lógica que, si uno la mira quieto, se revela sola. Empezó a trazar líneas, una tras otra. Usó un ejemplo con galletitas redondas, explicó el orden desde un punto de vista doméstico y sin darse cuenta, atrapó al público. Lo que parecía imposible se empezó a desarmar como si hubiera estado esperando esa forma de ser visto. El auditorio guardaba silencio absoluto, siguiendo su línea de pensamiento con atención creciente. Y ahí estaba ella, con papel, tiza y una forma de razonar que no entraba en manuales, pero que dejaba al descubierto una verdad evidente. No era magia ni inspiración repentina. Era alguien que simplemente nunca había dejado de pensar. El sonido de las palmas llenó el auditorio como una ola que no quería terminar. Había gente de pie, estudiantes grabando con el celular, docentes que se miraban entre ellos sin saber muy bien qué decir. Incluso algunos de los organizadores se veían sorprendidos ante lo que acababan de presenciar. El problema que llevaba décadas sin resolverse no se había desarmado por completo, pero Rita había abierto una puerta lógica concreta y accesible que dejaba a todos con la sensación de estar presenciando algo importante. Sin embargo, no tardaron en aparecer las objeciones. Cuando terminaban los aplausos, un murmullo más frío, escondido entre trajes y carpetas de jueces, empezó a tomar forma. Debemos respetar las reglas. Se escuchó decir a uno, con ese tono técnico, que suena neutral, pero pesa como una sentencia. Ella ni siquiera estaba registrada como participante. No podemos considerar su aporte oficialmente. Algunos asentían en silencio, como si el protocolo fuera más importante que lo que acababan de ver. Para Marcela, que seguía sentada al costado del escenario, fue como si algo se quebrara. Se puso de pie despacio, caminó hasta el micrófono con el rostro serio, las manos tensas y una tristeza que ya no podía disimularse. Respiró hondo y habló sin mirar papeles. Yo me pasé la mitad de mi vida cumpliendo cada norma y esperando que el mérito hablara por sí solo. Me escondí detrás de títulos, me atrincheré en congresos, silenciosa, por miedo a que me juzgaran, y lo que descubrí es que no alcanza. No sirve pelear por reconocimiento si uno no sabe para quién está luchando. Se hizo un breve silencio y ella siguió.
Hace muchos años perdí una hija. Era curiosa, inquieta, y nunca llegó a encontrar un sitio que la entendiera. Desde entonces no hubo premio que no me sonara hueco. Hasta hoy. Marcela miró a Rita, que seguía en el escenario, tranquila y a la vez temblando por dentro. Hoy, por fin, tengo a quien dedicar mis logros. A una mujer que enseñó desde el corazón, sin más herramientas que su experiencia y su manera de mirar el mundo. No darle un lugar por una regla es confundir justicia con trámite. Las palabras de Marcela no eran emotivas por el tono, sino por la verdad contenida en ellas. Lo dijeron todo, y a pesar de las dudas, algo en la sala empezó, poco a poco, a inclinarse hacia Rita. Después de aquel día cargado de aplausos, tensiones y confesiones inesperadas, Rita sintió que algo había cambiado. No era que de pronto todos la hubieran aceptado, pero el respeto se había hecho más visible. Ella seguía siendo la misma, con sus cuadernos llenos de dibujos, su bolsa con pequeñas herramientas escolares y su forma particular de ver el mundo, como una mezcla de cuentas, recetas y ritmos. Pero ahora, en los pasillos, los estudiantes se le acercaban con curiosidad en vez de con dudas, y hasta algunos docentes la saludaban con una sonrisa que no habían mostrado antes. Fue entonces cuando se le ocurrió un cierre distinto para su paso por el Congreso. Se acercó a la coordinación del evento y propuso algo, una última actividad. No quería dar una charla formal, tampoco presentar una fórmula nueva. Quería compartir su manera de enseñar desde los sentidos. La llamaron taller de intuición, matemática, y lo incluyeron como una actividad optativa para el último día. Esa mañana, Rita llegó al aula con un par de tambores chicos, una caja con tizas de colores y varias cuerdas de hilo grueso. Había colocado en las paredes papeles enormes donde ya estaban dibujadas figuras geométricas, círculos, espirales, triángulos. Mientras los primeros grupos entraban entre risitas y caras de intriga, ella puso música suave de fondo y empezó a guiar el ritmo con una secuencia de palmadas lentas. «Hoy vamos a movernos para entender», dijo, «porque el cuerpo también cuenta». Les pidió que formaran patrones con los pies según nombres geométricos, que marcaran con cuerda figuras sobre el suelo, que cantaran multiplicaciones como si fueran canciones folclóricas. Todo fluía entre juegos, risas y momentos de descubrimiento. Cada tanto alguien exclamaba «ah», al darse cuenta de una relación, de una medida, de una proporción escondida. La sala se fue llenando más de lo previsto. No solo alumnos entraban, algunos docentes, incluso jurados del evento, se asomaban curiosos. Al verlos, Rita no cambió ni el tono ni el ritmo. Invitó a todos por igual, sin obligación, y siguió marcando los tiempos con sus tambores y sus colores. Antes de terminar, una estudiante de primer año pidió la palabra. «Gracias, Rita. A veces pensaba que no era buena para esto, pero creo que solo no lo estaba entendiendo. Desde mi lugar». El auditorio improvisado aplaudió como si entendieran finalmente que ciencia y arte no son caminos separados, y que enseñar, al final, es también una forma de bailar. La jornada final del Congreso Nacional de Educación y Ciencias en Córdoba llegó con un aire más liviano que los días anteriores. Ya no había tensión en los pasillos ni discusiones en voz baja frente a las planillas de actividades. Las últimas conferencias habían terminado temprano y ahora se abría el espacio más relajado del evento. El escenario cultural, montado en el patio central de la Facultad de Ciencias Exactas, con luces sencillas y bancos de madera alrededor. Rita estaba sentada al borde del escenario, disfrutando del clima cálido y de una roda de samba que comenzaba a formarse con estudiantes del grupo de música del campus. Algunos agarraban panderetas, otros cajones de percusión,
y una chica de tercer año había traído un cavaquinho. Rita, tranquila como siempre, daba palmas marcando el ritmo, moviendo apenas los pies con sus sandalias gastadas. En medio del bullicio, alguien gritó desde el público: «Rita, subí y cántate algo». Entre risas, ella aceptó. Tomó el micrófono, saludó con un gesto sencillo y, sin anunciar nada, empezó a improvisar unos versos. Nadie se esperaba lo que venía. Su tonada suave, con ese dejo de samba norteña, decía algo así: «Si el doble de un soño cuadrado se soma a raíz do querer, o amor vira inteiro e exato, mesmo que ninguén po saber». La primera reacción fue de aplauso flojo, como por respeto a una señora valiente que se animaba a cantar. Pero apenas terminó, Rita se inclinó un poco hacia adelante y dijo con una sonrisa: «Lo que acabo de cantar es una expresión algébrica. Si la escriben como suma y cuadrado, van a ver cómo encaja». La gente estalló en carcajadas, algunos con sorpresa real, otros con admiración completa. No podían creerlo. Una docente de matemáticas se levantó, tomó una tiza y fue hasta un pizarrón móvil que alguien había dejado cerca del escenario. Escribió los versos en símbolos, el doble de un número al cuadrado, más la raíz del mismo. Y ahí estaban, los versos traducidos en ecuaciones. «¡Pero esto es álgebra poética!», gritó un estudiante desde el fondo. En ese momento no hubo dudas. Rita se estaba despidiendo del evento tal como había vivido toda su vida, mezclando lo que sabía con lo que sentía, sin necesidad de separarlo. Y todos entendieron que su forma de enseñar no era un truco, sino una manera distinta y profundamente verdadera de ver el mundo. La noche anterior a la premiación comenzó tranquila, con el cielo cerrado, pero sin lluvia. Los jóvenes que iban a participar en la presentación final del Congreso estaban en uno de los salones del edificio antiguo de la Universidad de Córdoba, ensayando canciones, poemas y un par de escenas teatrales que prepararon como cierre simbólico del evento. Hubo risas, nervios, acordes de guitarra mal afinada y esa emoción desordenada que aparece cuando algo importante está por terminar. De repente, un estruendo cortó todo. Fue uno de esos truenos secos que no avisan. 10 segundos después, se fue la luz. Se apagaron los focos, el proyector, la música y hasta el ventilador que venía aguantando discretamente el calor pegajoso del verano cordobés. El salón quedó en completa oscuridad. Un murmullo creció entre los grupos. Algunos sacaron el celular para iluminar. Otros comenzaron a preguntar en voz alta qué hacer, cada vez más inquietos. Pero, en medio de ese caos apareció, como si ya lo supiera de antes, Rita. No hizo ruido al llegar. Apenas dijo: «Tranquilos, que esto tiene arreglo». Y sin levantar la voz, pidió prestadas 3 linternas que alguien tenía en la mochila, sacó un par de velas de su bolso, sí, como si siempre trajera una por si acaso, y empezó a ordenar mesas. Rodeó a los más chicos, los calmó con un gesto y les repartió hojas y lápices. Si no hay luces, contamos historias con dibujos. Si no hay sonido, usamos el cuerpo. A veces lo más lindo sale cuando falta algo. Sin dar órdenes, iban apareciendo propuestas. Unos se ofrecieron a imitar sonidos con la boca, otros a marcar el ritmo con los pies. En las mesas improvisadas se ensayaban sombras chinas, se pintaban carteles con mensajes positivos y se inventaban pequeñas escenas teatrales bajo la luz temblorosa de las linternas. Desde un rincón del pasillo, parte de la comisión organizadora observaba todo. No intervinieron. Solo anotaron en la libreta compartida para el cierre una frase corta que a todos les pareció justa. Acto de liderazgo intuitivo, colaborativo y completamente inesperado. Esa noche, sin discursos,
sin nombres en voz alta, Rita volvió a enseñar. Y no con pizarras ni fórmulas, sino mostrando que la lógica, cuando nace de la vida real, sirve para iluminar incluso cuando no hay electricidad. La mañana siguiente amaneció con el cielo claro, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado no solo el aire, sino también el ánimo de quienes quedaban en la universidad. El último acto del Congreso Nacional de Educación y Ciencias se preparaba en el gran auditorio de la Facultad de Filosofía y Humanidades, decorado con manteles blancos, guirnaldas de papel reciclado y arreglos simples hechos por los propios estudiantes. A un costado, una pequeña orquesta de cámara ajustaba instrumentos mientras las primeras personas se iban ubicando en sus asientos. La ceremonia comenzó puntual. Los presentadores, dos profesoras con años de trayectoria, fueron llamando uno por uno a los ganadores de cada categoría. Proyectos de investigación, innovaciones pedagógicas, tesis destacadas. Aplausos iban y venían con cada nombre mencionado, y los ganadores subían con sonrisas nerviosas a recibir sus diplomas. Algunos agradecían al micrófono, otros bajaban rápido, todavía sin creerse que habían ganado. Pero a medida que se acercaba el final de la lista, muchos comenzaron a notar que ni Rita ni Lucía habían sido mencionadas. Se escuchaban murmullos, gente preguntando en voz baja, ¿cómo podía ser? Lucía, que había apostado por abrir el espacio a nuevas voces, y Rita, que había movido algo profundo en todos, dentro y fuera de las aulas, y justo cuando parecía que todo terminaba, una de las presentadoras interrumpió el cierre con una sonrisa diferente. Tenemos una noticia de último momento. El Comité Internacional del Congreso ha decidido crear, de manera excepcional, una nueva distinción. Se llama Premio Renacer. Las luces bajaron un poco y en la pantalla apareció, sin sonido, una imagen sencilla. Un cuaderno abierto, una mano adulta escribiendo con lápiz. Este reconocimiento, continuó la presentadora, es para alguien que sin títulos oficiales ni cargos nos recordó por qué vale la pena aprender. Alguien que convirtió límites en preguntas y preguntas en caminos. Este premio es para ella, Rita Gómez. Los aplausos no tardaron, sinceros, fuertes. Algunos comenzaron a golpear las sillas con ritmo, como en la roda de samba de la otra noche. Rita, sorprendida, miró alrededor como si no entendiera que hablaban de ella. Subió al escenario despacito, con las sandalias de siempre y los ojos llenos de lágrimas, y cuando recibió el trofeo, una pieza hecha con madera reciclada y metal fundido por estudiantes de ingeniería, solo dijo, «Gracias por mirar lo que antes nadie se paraba a ver». Al regresar a San Marcos Sierras, Rita encontró su casa igual de sencilla, pero cargada de otro aire. Nada se había agrandado ni hacían falta reformas. La misma galería soportada por troncos, el gallinero al fondo y esas plantas de albahaca y romero que siempre crecían sin preguntas. Pero había algo que sí había cambiado: la cantidad de gente. No pasó ni una semana desde su vuelta cuando estudiantes locales comenzaron a pasar por el terreno, curiosos por lo que había pasado en el Congreso. Algunos traían cuadernos, otros solo ganas de escuchar, y Rita, sin poner horarios estrictos, les fue enseñando poco a poco lo que sabía. Pronto uno de los chicos del pueblo trajo un viejo celular, otro se apareció con una notebook prestada, y cuando se quisieron dar cuenta, ya había una conexión más o menos estable para dar clases virtuales bajo el alero de esa casa de adobe y cañas. Los sábados, sin falta, se reunían ahí.
Gente de Tucumán, Salta, Rosario e incluso desde 1900 Uruguay y Chile se conectaban por Zoom para formar parte del taller de lógica con ritmo y dibujos. No era una institución ni un cursillo aprobado. Era una comunidad de intercambio. Las clases se armaban entre todos, con materiales reciclados, música de fondo y tareas que nadie obligaba a entregar. Lucía, que después de todo lo vivido se había querido mantener cerca, iba a San Marcos una vez por mes. Llevaba libros, herramientas y ayudaba a organizar las clases virtuales, aunque también se sentaba a observar en silencio, como si cada encuentro fuera también lección personal. Pero la sorpresa más linda para Rita era ver cómo Carla, que había estado siempre como alumna tímida al principio, ahora empezaba sus propias clases. Sin imitar el estilo de nadie, usaba metáforas sobre plantas, juegos que aprendió de su abuela y una paciencia que aprendió por cuenta propia. Lucía le había enseñado a armar presentaciones y a usar micrófono, aunque Carla prefería la pizarra de madera colgada entre dos árboles. Así, entre mates, silencios y voces desde otros rincones del país, fueron armando esta especie de escuela sin edificio. Nadie la dirigía, nadie la auditaba, solo existía porque servía. Y ese trío, Rita, Carla y Lucía, sin haber planeado nada, había formado una ecuación nueva: saber, cariño y raíz. Y eso, sin dudas, era más fuerte que cualquier diploma. Con el tiempo, las clases en la casa de Rita se volvieron algo más que un encuentro de curiosos. Las ideas que antes parecían juegos, ahora eran parte de una metodología viva. Un sábado se cocinaba mandioca con queso y se usaban las medidas para entender proporciones. Otro día se dibujaban figuras en el piso de tierra usando ramas secas, como compases improvisados. Y los jueves, cuando había menos sol, se armaban partituras con tapitas de botella para explorar secuencias numéricas a través del ritmo. Las cáscaras de calabaza que colgaban del alero no estaban ahí solo de adorno. Rita las usaba para enseñar volumen y sonido. Dependiendo del corte y el tamaño, cada una tenía su tono. Con ellas, los estudiantes aprendían no solo física de manera intuitiva, sino también cómo los saberes cotidianos estaban llenos de matemáticas si uno sabía mirar. Los hilos de crochet también entraban en juego. Rita los tendía entre árboles, enseñando simetría y patrones a partir de los puntos y nudos. Incluso convertía una caminata al río en una clase sobre pendientes, velocidad y resistencia. Lo curioso fue cómo esas prácticas, antes criticadas por no tener base científica, empezaron a circular entre docentes, primero de Córdoba, después de otros puntos del país. Algunas grabaciones de sus clases se compartieron en redes sociales y pronto llegaron mensajes desde universidades. Primero eran saludos tímidos, después preguntas sobre su método y finalmente propuestas formales. Un día, Rita recibió un correo de la Red Latinoamericana de Pedagogía Popular, una organización educativa con sede en México. Querían que ella ofreciera un taller online, con reconocimiento académico y todo. Sería parte de un módulo sobre enfoques alternativos del conocimiento para educadores de toda la región. A cualquiera esa invitación le habría parecido una puerta grande, pero Rita no respondió de inmediato. Pensó durante unos días. Le costaba decir que no, pero tampoco quería que su forma de enseñar se convirtiera en una serie de cuadros estéticos para agradar a otros. Finalmente mandó un audio simple. Acepto solo si puedo seguir enseñando con piso de tierra, manos teñidas de cúrcuma, ritmos mezclados y palabras del norte. No quiero pulir lo que ya brilla en su barro. Si me invitan como soy, yo voy, con todito el sabor del monte, y la respuesta fue solo una palabra: bienvenida.
Esa tarde el sol bajaba lento sobre el horizonte mientras una brisa ligera venía do lado de los cerros. Las tres estaban sentadas en la galería de la casa, en silencio, mirando cómo el cielo cambiaba de color. Sobre la mesa había restos de chipá, un termo casi vacío y hojas sueltas con dibujos y apuntes garabateados. No había urgencia por hacer nada, solo dejar que el día terminara tranquilo. Lucía, que venía de una semana agitada en Buenos Aires, respiró profundo. Miró a Rita, se acomodó en la silla de plástico y con una mezcla de ternura y sorpresa le dijo algo que, hasta ese momento, había tenido guardado. Nunca aprendí tanto sin abrir un libro de verdad. Con vos entendí que la matemática no se trata solo de fórmulas ni ejercicios ordenados, sino de lo que uno ve cuando se anima a mirar distinto. Carla, que estaba acomodando unas semillas en frascos de vidrio, levantó la cabeza y sonrió. Rita, por su lado, no dijo nada al principio, solo miró al frente, se pasó la mano por el cabello recogido y cuando finalmente habló, lo hizo con esa voz pausada que usaba con sus alumnos cuando no quería explicar, sino contar. A veces, la respuesta no viene de la lógica, sino de lo que vivimos antes de tener el coraje de preguntar. Las dos la miraron. Ninguna dijo nada, pero se entendieron. Porque era eso. Había algo en esa manera suya de enseñar que no podía explicarse con palabras grandes. Era una mezcla rara entre recuerdo y valentía, entre lo aprendido con esfuerzo y lo que nadie enseñó, pero uno carga igual. Las olas del río cercano rompían suave contra las piedras, y entre el canto de los pájaros y el crujir de las ramas, siguieron conversando sin prisa. Hablaban de todo y de nada, sobre cómo enseñar divisiones a niños de 6 años, sobre el miedo a crecer sin certezas, sobre qué hacer con tanto saber que el sistema no reconocía. Pero ahí, entre mates, semillas y cuentas hechas con piedritas, nadie hablaba de títulos. Hablaban de comunidad, de sumar sin quitarle a nadie, de contar historias con números, de hacer memoria con las manos. Y esas historias, como las sumas, como los silencios, seguían mezclándose con naturalidad a la orilla del monte, como si hubieran estado ahí desde siempre. El sol empezaba a salir detrás de los cerros de San Marcos Sierras, y su luz dorada caía sobre el río como si alguien hubiera trazado líneas con escuadra sobre el agua. Desde la galería de la casa de Rita se oían movimientos tranquilos, pasos arrastrando sillas, risas suaves y una voz que tarareaba una canción del folclore chaqueño, aunque, al notarse bien, los versos habían sido cambiados por palabras sobre divisiones y múltiplos. No era una casualidad. Uno de los chicos de Jujuy